Hola, buenas tardes, porque ya son las 12. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Hola, profe. Hola, Bien. ¿Se escucha o no? Eh, Escucho bajito a un varón. Sí, A ver, hable de nuevo. hola, soy Fernando. Ya, ahora se escucha bajito, pero ¿ustedes me escuchan bien? Sí, se sí, se escucha escucha fino. perfecto. Ya, yo espero que se escuche perfecto porque ahora estoy aquí sentada en el suelo, en unos cojines, conectada directamente al módem, con ese cable Ethernet. Y además me aumentaron la velocidad de internet. Así que si ahora se escucha mal, ya no sé qué podría hacer. Renuncio. ¿Ya? Así que espero, por lo menos, cuando fue que tuve el lunes, me dijeron que se escuchaba bien. Profe, es que es como una cuestión de las compañías, porque a mí, no sé por qué, yo tengo BTR ¿Tú y tan también? pésimo, se me cae, Sí, después me parece que dice todo el mundo tiene problemas con BTR. He escuchado varios comentarios. horrible, horrible. Yo no, justo ahora más encima, todo el año funciona bien y ahora, Claro, porque están saturadas las líneas, todo. Entonces, no sé. Bueno, espero que me escuchen bien ahora. Que no chicharree, no se escucha cortado. Que todos me puedan escuchar. ¿Ya? Bueno, el práctico que les voy a comentar hoy día es el de aleaciones metálicas. ¿Qué dice la Lisandra? La primera me dijo que le dijera que, ya, no pudo entrar. Bueno, que entre a las otras reuniones que siguen, porque yo tuve que programar ayer reuniones, esas cortas, que son de 40 minutos. Por eso que programé varias. ¿Ya? No pude programar con las otras de hoy día, me tocaba la cuenta de Evelyn, pero no pude. Así que entre la incertidumbre mejor programé estas cortas varias. Y como este no es tan largo, digamos, lo que les tengo que contar, los prácticos son largos porque hay que digerir muestras sólidas, se demoran, pero digamos la historia que les tengo que contar no es tanto. ¿Ya? No sé si ustedes han visto. Ah, no, recién se lo subí ayer. Si pudieron ver algo, no sé. Bueno, vamos a ver, a ver, ¿qué en pantalla? Apuntes. Apunte de aleaciones. ¿Eso lo ven? Sí, se ve. Sí, ya. Vamos a correr. A ver, ¿cuánto hay? 9 nomás. 10. Poquititos. ¿Quién está? Bicher, Araceli. Hoy se me olvidó el nombre de Bicher. ¿Cuál es? La Bicher. ¿Cuál es el nombre? Amaru. Amaru, se me olvidaba. Araceli, la Bárbara, Esther. ¿Qué más? ¿Qué más está? Fernando, Ignacia, Juana. La Juana apareció. La Juana supongo que estará en el norte, ¿o no? ¿Dónde está Juana? No, estoy acá en Viña todavía. Ah, ¿estás acá? ¿No te he ido Sí, para, acá. ¿te has ido para el norte? ¿O te ¿Ah? fuiste y volviste? No, no pude salir po, porque Santiago está todo contaminado. Ah, claro, y tienes que ir a Santiago para ir para el norte. Sí, Ya. Bueno, pero están bien. sí, ¿Tu familia bien? sí, igual. Qué bueno. No le fue muy bien en la prueba, No, profe. pero usted sabía, porque yo no me acordaba que tenía que estar ahora en esta asignatura. Sí, sí, sí. Ah, ya. Bueno, Mm. a ponerse las pilas para la próxima. René, ¿qué más está? Ya. Entonces, vamos a empezar a hablar algo de las aleaciones. Bueno, estas son aleaciones metálicas, ¿ya? Bueno, en general las aleaciones sean metálicas, son metálicas, gaseosas, son mezclas de químicas de elementos que están en proporciones determinadas, ¿ya?
La mayoría, se me seca la garganta, la mayoría de los metales requieren estar aliados con otros para ser usados con fines industriales, ¿ya? Porque en general los elementos puros son muy pocos los que son utilizables con fines industriales. Entonces hay que hacer aleaciones metálicas, ¿ya? Entonces, con fines industriales funcionan mal las aleaciones. Y esta combinación de elementos metálicos es a través entonces de una aleación. Estas aleaciones en general se llevan a cabo estando los metales en estado de fusión. Se funden y de esa manera se preparan las mezclas en las proporciones definidas de acuerdo al uso que se les va a dar a la aleación, ¿ya? Y esa mezcla ya solidificada es lo que constituye la aleación. A ver, en general las propiedades que tiene un metal cuando está en estado puro cambian cuando está aliado con otro o con otros metales, ¿ya? Y generalmente el cambio, yo diría que es más positivo. Hay algunas características por ahí, algunas propiedades que de repente se desmejoran, pero en general como que mejoran más las propiedades. Entonces, por ejemplo, mejora la resistencia mecánica, resistencia a la corrosión, dureza, mejoran punto de fusión, bueno, varias características que cuando están solos, ¿ya? A ver, ¿qué más? Dice aquí... Acá está. A ver, ¿qué más de las aleaciones? Ahí estamos en... No, todavía no. Bueno, a ver, ¿qué más de las aleaciones? En general es la industria metalúrgica la que mediante aleaciones logra obtener materiales con las propiedades que se requieren para el uso que se le va a dar a esa aleación. Es decir, es la industria metalúrgica la que logra las propiedades deseadas, ¿ya? Y se obtienen así materiales con resistencia mecánica, por ejemplo, altas, desde un rango de acciones con una resistencia alta hasta materiales que son muy ligeros en cuanto a la estructura. Es un rango amplio. A ver, dentro de las aleaciones metálicas que nosotros vamos a ver en el laboratorio, hay dos grandes grupos. Nos enfocamos en las aleaciones ferrosas y las aleaciones no ferrosas. ¿Se escucha bien? ¿No se escucha cortado ahora? Se escucha cortado de repente. Igual renuncio. Como interferencia, profe, es como, Voy a devolver todo entonces, ¿qué? es como interferencia, como yo me imagino como que hay como un metal o algo así que... No, pues mira, si estoy, mira, aquí tengo que desordenar todo para poner esto. Tengo una mesa chica aquí, que hay una lámpara y figuritas. Saqué todas las cosas encima, quedó el puro módem, es nuevo, por eso me tuvieron como una semana sin internet. Y nada, pues no tengo nada más, y porque el Pero enchufe me queda más cerca. ¿Ah? Pero cuando abrimos los micrófonos se arregla. Ahora la escuchamos clarito. Bueno, ábrelo entonces. Porque yo antes estaba en la mesa del comedor, que me queda más lejos de los enchufes donde está el módem, no me alcanzan los cables. Entonces tuve que hacer y sentarme en el suelo, aquí con unos cojines. Pero estoy cómoda así.
Pero es raro porque en otras clases nos pasa que si abrimos todos los micrófonos se escucha mal. Mal. Y ahora, no. Al revés. Bueno, no sé. Bueno, entonces, hablamos. Claro, yo escucho unos chicharreos. ¿Es por los micrófonos de ustedes? Sí, es por nuestro micrófono abierto, porque somos 4 los que tenemos el micrófono abierto. Ya. ¿Y los que lo tienen cerrado escuchan bien? Sí, ¿Sí? Bueno. Seguimos entonces. Porque esta cosa tengo hasta las 12:40. Me aviso cuando quedan 10 minutos. Me aparece un mensaje y después tengo que ir viendo el reloj. Ya, entonces, aleaciones ferrosas. Obviamente van a ser las que tienen hierro, pero tienen hierro como mayor ingrediente, ¿ya? Es el elemento base de la aleación. Y esos son los aceros. Y las aleaciones no ferrosas, que obviamente no tienen hierro, tienen otros elementos aliantes. Puede que tengan hierros, pero en un porcentaje tan mínimo que no se considera, ¿ya? Entonces, en esas aleaciones no ferrosas vamos a ver aleaciones úpicas, que es un grupo grande de aleaciones donde hay aleaciones como el bronce, el latón, que son conocidos en general por la gente común y corriente, la alpaca también muy usada por los artesanos. Eso entonces, los dos grandes grupos están clasificados en base al contenido de hierro, ¿ya? Vamos a partir por los aceros, contando algo de los aceros. Los apuntes hay harto que leer, pero más o menos yo voy indicando como lo más importante para que se aboquen a eso. Por ejemplo, decir que los aceros, bueno, ya lo mismo, es una aleación principalmente de fierro, de hierro, ¿ya? Con carbono. El carbono está en el orden de menor al 2%. Por lo tanto, el contenido de hierro que tienen los aceros es 98 o más por ciento, ¿ya? Es bastante. Hay aceros que tienen otros elementos que se le han añadido a la aleación cuando están en la fundición para hacer la aleación, se le han añadido otros elementos con el fin de otorgarles ciertas propiedades, ¿ya? De acuerdo al uso que se le va a dar a esa aleación. Por ejemplo, ahí está el cromo y el níquel. Eso es en los aceros inoxidables, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuáles son los elementos que se pueden encontrar en un acero? Y eso está en este párrafo, justamente en este párrafo. ¿Cuáles son? Son los elementos minoritarios y que están presentes en cualquier tipo de acero, ¿ya? Y que además del fierro son carbono, fósforo, azufre, silicio y manganeso, ¿ya? Y los otros elementos que podemos encontrar, generalmente el fósforo. Fósforo y azufre generalmente están como impresas, así que están en cantidades pequeñísimas. Los otros elementos que se llaman elementos de aleación o elementos variantes, ¿ya? Son los que serán añadidos a la aleación para conferirle las propiedades deseadas, ¿ya? Por ejemplo, como les nombré, el cromo y el níquel, ¿ya? Pero en esos elementos están, además del cromo y el níquel, está el cobre, el vanadio, el molibdeno, el aluminio y el titanio. Todos esos son elementos que se le agregan para darle ciertas propiedades al acero. A ver, ¿qué más? Veamos. Como en forma muy general, como ustedes lo tienen que haber visto a lo mejor en el industrial, ¿vieron algo de acero? ¿En industrial vieron tema de acero o no? ¿No? Nadie contesta.
¿Se quedaron dormidos? Yo no recuerdo nada. ¿No recuerda o no lo vieron? Bueno, para eso hay una página bien buena que se llama, se las nombro yo por ahí en alguna parte, se llama Info, ¿cuánto? Info a cero. Sale todo el proceso de producción. Ahí en una parte se las puse. Más adelante creo, a ver, aquí. Infoacero.cl. Es bien bueno, por si tienen más interés en conocer de los aceros, pero así, en forma bien general, bien grosera, el acero. ¿Cuáles son las materias primas para formar el acero? El mineral de hierro, ¿ya? Que es óxido de hierro. ¿Por qué? El fierro no existe como elemento natural, no existe en la naturaleza así como libre, como fierro. Siempre está mezclado con óxidos. Y ahí tenemos óxidos férricos, óxidos ferrosos. Nunca está solo el óxido férrico. Mayoritariamente sí, porque el ferroso tiende a oxidarse. Pero siempre hay mezcla. Incluso en las sales férricas que hay en un laboratorio, si yo abro un frasco que está mucho tiempo y el frasco se ha usado, no se ha cerrado bien de repente, siempre voy a tener una mezcla de fierro 3 con fierro 2, en menor proporción, por supuesto, el fierro 2, pero va a estar contaminado con fierro 2 y fierro 3. ¿Ya? De hecho, a ver, más de alguna vez nos ha pasado que la sal de mol, que es sulfato de amonio y hierro 2, más de alguna vez la hemos encontrado con gránulos amarillos, bien grandes, y eso es porque el fierro 2 se ha oxidado. El fierro 2, las sales de fierro 2 son un color verde clarito. Las sales de fierro 3 siempre son amarillas, anaranjadas. Las soluciones, por supuesto, también. Entonces, aparte del mineral de hierro, ¿qué se requiere? Se requiere coque, que no es otra cosa que el carbón, y se requiere caliza. ¿Ya? La caliza se usa más que nada para tener una fuente adicional de carbono. ¿Ya? Entonces, el horno, los hornos de, ¿cómo se llama? Horno, no me acuerdo cuánto, horno, no me acuerdo. Bueno, el horno donde se hace toda esta mezcla, ese horno se carga con las materias primas y además se hace entrar aire que sea calentado a temperaturas altas, ¿ya? Así como 1000 grados Celsius, 1000 y algo de grados Celsius, ¿ya? Con ese aire caliente entonces se empieza a quemar el coque, el carbón, ¿ya? Y ese coque al entrar en combustión, entonces genera harto calor, tanto calor suficiente como para fundir el mineral de hierro, ¿ya? Y ese mineral de hierro entonces empieza a fundirse y produce, además de fundirse el mineral de hierro, se empieza a generar, ¿cómo se llama? Monóxido de carbono, ¿ya? Se empieza a generar monóxido de carbono y ese monóxido de carbono entonces se va a combinar con los óxidos del mineral, porque tiene óxido férrico y óxido ferroso, y va a reducir el hierro del mineral a hierro, lo va a reducir a hierro metálico, ¿ya? Y esa es la ecuación que está representada aquí, ¿ya? Primero, a mí me faltó, primero sería la ecuación de lo que le acabo de contar, que serían 2 carbonos más oxígeno, que sería el aire, el carbono es el coque, y eso me da calor, más monóxido de carbono. Y después, y ese monóxido de carbono entonces empieza a interactuar con los óxidos, con el mineral, y lo reduce a fierro metálico. Y se genera dióxido de azufre. ¿Ya? Esa es la reacción principal. Entonces, producto de todo eso, que se llama arradio, por ahí también se lo nombré, que es el producto quizá de este alto horno, así se llama. Ese producto que sale del alto horno, ya con el fierro reducido, es lo que se llama arradio, ¿ya?
y eso sale por aquí en la otra página. Aquí, en la radio producida en los altos hornos tiene esa composición, sale con esa composición, imagínense, con un 92% de hierro, 3 a 4% de carbono, 0,5 a 3% de silicio, 0,25 a 2,5% de manganeso, 0,04 a 2% de fósforo y algunas partículas de azufre. ¿Ya? Este 12 es en forma muy general, muy grosera, cómo se produce el acero. ¿Ya? Entonces, para que ustedes, si quieren saber más, se pueden informar ahí, sale con dibujitos, con bonitos, todo. A ver, ¿qué más? Eso en cuanto a la producción de acero. Ahora, según su composición química, los aceros se pueden clasificar en varios tipos, ¿ya? Hay diferentes clasificaciones. Esta clasificación que yo les doy acá es de acuerdo a la composición química, que más nos interesa. Pero hay otras que hay en base a la resistencia, a la dureza, etc. Nosotros vamos por el lado de la composición química. Entonces, ¿cuánto? La composición química, los aceros se clasifican en aceros al carbono o aceros no aliados, ¿ya? No tienen elementos de aleación. Ahí. Ya, estos aceros aliados tienen cantidades variables de carbono. Aquí en una tablita, ¿se fijan? Hay distintos tipos de acero no aliados o al carbono y tienen distintas composición en carbono. Parece que lo que más, hasta por ahí, hasta el 0,30 a 0,45. Más allá no es muy conveniente, pero hay. ¿Ya? Son muy duros y parece que no tienen mucha utilidad. Hay problemas, está quedando sin tiempo. Terminará en 10 minutos más me quedan. ¿Ya? Si termino así de repente y se corta, nos vemos en la próxima, que es a la 1. ¿Ya? Entonces, en estos aceros al carbono, decía que los más usados son los que están en las 3 primeras líneas, hasta el 0,45. ¿Ya? La mayor parte se usan en confección de piezas de maquinarias que están sujetas a desgaste, en ese tipo de material. Estas tienen, aparte de tener variada composición en carbono, más o menos así en forma general, tienen manganeso, manganeso menos del 1,65% de manganeso. Tienen un 0,60% de silicio, un 0,60% de cobre. Y el fósforo, como les dije, el azufre, generalmente están como impurezas. ¿Ya? Eso es aceros al carbono. La mayoría de los aceros que se producen, que se usan en la industria, son aceros al carbono. Dice, más del 90% de todos los aceros son aceros al carbono. Esa es una clasificación. Después tenemos los aceros aliados, ¿ya? Los aceros aliados son los que contienen los elementos de aleación que vimos antes, el vanadio, el molibdeno, ¿cuál es el otro? El níquel, el cromo. Además, que tienen mayor cantidad de manganeso, silicio y cobre que los aceros al carbono. Ahora, estos aceros aliados se subclasifican, depende para qué se van a usar. Dependiendo para qué se van a usar,
Hay aceros, pero eso es como más detalle, solamente para que sepan. Hay aceros especiales para la construcción, ¿ya? Pero en general, a ver, los aliados, ¿qué le puedo resumir? Los aliados son los que contienen los elementos aliados, ¿ya? Por ejemplo, cromo en porcentajes bajos, níquel también en porcentajes bajos, 2%, 3%. El cromo es generalmente menor del 2%. Molibdeno también, son todos porcentajes bajos, menor del 1%. Vanadio, menor del 0,5%. ¿Ya? En esas concentraciones, estos elementos, por ejemplo, el níquel, con ese porcentaje de alrededor del 2%, entonces se usa para estructuras más finas, ¿ya? Y le dan mejores propiedades mecánicas a las piezas que fabrican. El cromo en ese porcentaje bajo o menor del 2%, más o menos, de todas maneras aumenta la resistencia y aumenta la elasticidad. ¿Ya? ¿Qué otra cosa? El molibdeno, aun cuando está en porcentajes menores del 1%, también les da resistencia y, para resistir altas temperaturas. El molibdeno se utiliza mucho. Eso más o menos en general. Entonces, dentro de estos aceros aliados, hay aceros para construcción, acero resistente al calor, resistente al desgaste, para imanes, para herramientas, etc. Y todo eso tienen distintas características. ¿Ya? Pero de esto yo no quiero tanto detalle, pero sí que sepan que hay aceros al carbono o no aliados, aceros aliados, los elementos aliantes están en bajo porcentaje. Mira aquí, el níquel dice aquí es empleado en proporciones que oscilan entre 2 a 3%, por ejemplo. ¿Ya? El cromo dice acá añadido en pequeños porcentajes los aceros especiales para la construcción, aumenta la resistencia y la elasticidad de los aceros. Y eso hace que aumente la dureza. El cromo aporta, y sobre todo cuando está en mayor porcentaje, lo vamos a ver, aporta aporta la dureza y aporta a la resistencia a la corrosión. ¿Ya? Eso es de los aceros aliados. Por acá, aceros al molibdeno, níquel, etc. Estas palabras raras, yo les voy a poner una hojita con lo que significan, porque como cultura general, porque esto tiene relación con la estructura de la aleación, ¿ya? Con la estructura, porque son soluciones sólidas. Los metalúrgicos entienden esas cosas, porque se habla mucho en los aceros de esto, austenita, la otra es ferrítica, y la otra palabra es no me acuerdo, mercenita, algo así. Martensita, es el otro. Se los voy a agregar a una hoja como definición. ¿Ya? Se las voy a subir. Y otras definiciones por ahí que encontré que era bueno que más o menos se ubicaran de qué se trata. Bueno, después vamos a ahí dentro de esto están aceros al cromo-níquel. Esa es la dupla, sí, como esa dupla que hacen en el fútbol. Esta es la dupla, cromo-níquel, de la resistencia a la corrosión, a la dureza, todo. Dice, tienen presencia simultánea de cromo y níquel provoca rebaja en los puntos críticos. En el fondo, el níquel como que mejora para el tratamiento térmico de la aleación. Y el cromo le da aumento a la dureza y resistencia a la corrosión, porque el cromo
antes se mezcla con el oxígeno del aire, entonces forma óxido, y eso lo cubre al acero de una capa de óxido, y eso lo vuelve pasivo. Y por eso que se hace más resistente a la corrosión. De hecho, los aceros inoxidables son inoxidables porque tienen esta dupla, níquel-cromo, en proporciones mucho mayor. Y así, a ver, ¿qué otra cosa más aquí? Después tienen otros, los aceros resistentes al calor, aquí seguramente entra a jugar el molibdeno de ese porcentaje, manganeso, cromo, un porcentaje un poco más alto. Otro acero resistente al desgaste, manganeso, un porcentaje más alto. Eso el manganeso le da esa característica, ¿ya? Después, aceros para imanes. A ver, ¿qué tienen estos aceros? Magnéticas. Acero con 0,9 a 1% carbono. Eso, ¿ya? Hay otros para herramientas. Hay otro tipo de aceros, ¿ya? Dentro de este grupo están estos aceros semirápidos, diferente contenido de tungsteno, cromo, vanadio y carbono. Ya, esto les da propiedades así para ser usados para herramientas. Ya, eso entonces con respecto a aceros aliados. Y después tenemos el grupo de los aceros inoxidables, que seguramente nosotros vamos a trabajar con eso, que es lo que más se usa, lo que más conocemos. Partamos por las campanas del laboratorio, son de acero inoxidable. Los aceros inoxidables, entonces, dijimos que contienen